Es un placer, un orgullo después de tantos años tener al Salvador Freixedo. Salvador, muy buenas. Muy buenas. Yo recuerdo, era un niño, un libro tuyo, Israel, Pueblo, Contacto, me impresionó, ¿eh? Israel, Pueblo, Contacto, sí. Porque uno en ese libro empezó a descubrir cosas, ¿no? Sí. Como a mucha gente, no sé si está en mi haber o en mi debe, pero mucha gente se han despertado de lo que vivíamos ahí siempre en la misma rutina, sí. El libro ese lo prologó Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Y sí, y a lo mejor, no sé, lo republicamos ahora porque es que los libros todos míos se han quedado atrás por ahí, andan pirateados por todas partes, pero bueno, me alegro que la gente los lea. Ese fue un libro que me impresionó a mí, impresionó a toda una generación porque decía cosas muy importantes y ahí ya estaba El Salvador, que todos conocemos, El Salvador Freixedo, que no se sabe si ama la justicia, si ama el escándalo, si ama todo, o a veces, en decir las cosas demasiado claras, como es tu caso, provoca, pues eso, escándalo, polémica, que a veces se huye de ella y no hace falta, ¿no? Lo que yo amo es a Magdalena del Amo. A tu mujer. Eso efectivamente. Y además, yo soy... Ahora tú sabes que me dedico a escribir me divierto escribiendo sonetos, y hay un soneto o dos que empieza diciendo: yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo soy de justicias, porque se ha estado uno harto de las unas y de las otras, y son igualmente de sinvergüenza los dos, porque lo han demostrado eficientemente, ¿verdad? Y lo que hace falta es eso, buscar en la vida la justicia la decencia y pegar una patada a todos los sinvergüenzas, aunque tengan títulos universitarios, eclesiásticos, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos faltos de gente honesta. En ese libro ya se empieza a conocer un poco la persona, alguien que había sido durante muchos años, durante décadas, jesuita, que abandonó el mundo de la religión, la ordenanza de la religión, la creencia, no sé si la abandonaste o no, pero estuviste mucho tiempo y sobre todo en América, ¿no? Y en varios países tuviste problemas. Problemas, sí. Yo fui 30 años jesuita, justos, 30 años y 3 meses creo que fue. Y me mandaron enseguida a América. Yo llegué a Cuba el año 1947, me parece. Y luego de ahí yo he vivido, he vivido en 12 naciones diferentes, por una cosa o por otra. He pasado más temporadas o menos temporadas. Pero empecé porque los superiores míos me mandaron a Cuba. Una Cuba entonces en tiempo de Batista. Y tuve 3 años, pero bueno, es que mi historia es muy larga. Y años después... Batista me echó de Cuba, pero eso fue años después, cuando yo escribí mi primer librito, humilde librito, que se titulaba 40 casos de injusticia social. Y yo no me metía con Batista para nada, ni con el gobierno. Ponía casos porque yo estaba allí al frente de la JOC, de la Juventud Obrera, y claro, conocía los casos de las injusticias terribles que había. Y aquello, Batista era un indio muy listo, y que de sargento se autonominó general, y era muy listo. Y claro, él se olió que aquello era un poco peligroso, y llamó a mis superiores y dijo: miren, a denle pasaporte que se vaya. Y de ahí me mandaron a Puerto Rico. Y ahí empezó ya mi periplo porque luego cuando yo me salí de la orden... Que también te echaron de Puerto Rico, ¿no? Que también tuviste problemas en Puerto Rico. En Puerto Rico tuve problemas. Pues sí, bueno, muchos problemas, pero... Y en Venezuela después. No, en Venezuela fue el problema más grave, fue en Venezuela. En Puerto Rico tuve problemas porque yo tampoco simpatizaba mucho con el gobierno, a pesar que era mucho más tolerante. Pero bueno, allí ya estaba yo en plan libre. Estuve un tiempo dentro de la orden y allí fue donde me dijeron que mejor que me fuera, después de escribir mi libro, que fue el tercero, me parece, que se titulaba, ¿cómo se titulaba? ¿Y la Iglesia sigue dormida en tiempos ahora actuales? Acabo de publicar un libro que se titula Iglesia, despierta. Y eso después de 30 años, ¿verdad? Porque la Iglesia en muchas cosas sigue despierta. Ahora este Papa realmente yo creo que está haciendo una cosa más profunda de lo que la gente cree. Y tengo gran esperanza de que
de que le esté quitando a la iglesia esa costra que se le ha metido, porque claro, la iglesia es vieja y todos los viejos, dímelo a mí, ¿verdad? Les pasa algo y tiene costras y tiene añadidos y tiene manías y la está con escándalo de muchos tridentinos, está echando para un lado muchas cosas y ojalá vuelva a ser una iglesia más evangélica, más que vaya a la esencia, y la esencia del cristianismo es como para un programa como un programa de un partido político, es ama a tu prójimo, no hagas daño a nadie, colabora, sé buena persona, no seas sinvergüenza. Eso es la esencia de la iglesia, ¿verdad? Y sin embargo, esa esencia de la iglesia, del poder, el poder muy pocas veces, el poder político muy pocas veces parece actuar en consecuencia con ese dogma, ¿no? Con esa idea. Hoy vivimos en la época del egoísmo, ¿entiendes? La filosofía de hoy día es el egoísmo. Es yo, como dijo creo que el poeta Celaya, yo, nada más que yo, ¿verdad? Y así nos va, ¿verdad? Lo que hace falta es volver esto a la esencia de que no hagas a otro, que eso en todas las religiones lo dicen, todas. La gente cree que, claro, cada uno se limita a la suya, pero todos los grandes fundadores de religiones han dicho lo mismo, ama a tu prójimo, porque nadie ha leído el Zend-Avesta. El Zend-Avesta es la Biblia de Zoroastro. 6 siglos antes de Cristo, y ya dice lo mismo, y Buda dice lo mismo en su Dhammapada, en la infinita literatura búdica, ¿verdad? También, en el fondo, van a lo mismo. Que Jesucristo lo resumió, o amas a tu prójimo o te vas a matar, y nos hemos estado matando, y nos seguiremos matando. Fíjate que ahora yo me quedo pasmado cuando veo todos los enormes, sobre todo viendo todos los aparatitos que tenemos que nos sirven para todo. Es una cosa tan pequeña que puede hacer tantas cosas, las tecnologías, pero seguimos matándonos igual, con un odio y unas estupideces totales. Seguimos siendo tan mentecatos, de modo que mientras no cumplamos la esencia de todas las religiones, no solo el cristianismo, seguiremos como estamos. Estuviste 30 años en los jesuitas, lo abandonaste, pero abandonaste la religión, ¿dejaste de creer en algún momento? No, yo he sido muy crítico con la religión y lo sigo siendo, y sin embargo defiendo a la religión, la esencia de la religión, porque la esencia de la religión es lo que te diga, ama a tu prójimo, y el que no lo cumple está perdido. Ahora, habíamos distorsionado la religión. Habíamos dicho, la religión es, mira, ir a misa, rezar el rosario, cumplir No, eso no es. A mí, entre un hombre que realmente es honrado y no le hace trampas a nadie y ayuda si le pides, entre ese que no va a misa ninguna y nada, entre ese y uno que va a misa pero es egoísta, y si le pides prestado, mira para otro lado, etcétera, yo me quedo con por supuesto, me quedo con este. Hay una anécdota del Papa ahora, de una señora en Argentina, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, que no sé si es cierta o no, pero sí le he leído. Una señora amiga de él le dijo, mire, monseñor, estoy preocupada con mi hijo porque mi hijo no va a misa. Antes era muy religioso, piadoso, pero ahora no va a misa. Ahora fue a la universidad y él le dijo, pero vamos a ver, su hijo es buena persona. Sí, y ayuda a los demás. Y dice, es como siempre por ahí, pero es que ya no va a misa. Pues tranquila, que su hijo es buena persona, es buen cristiano. Algo así le dijo, ¿verdad? Mucha gente eso, pero bueno, ¿cómo puede decir eso, Papa? Pues sí lo está diciendo, ¿verdad? Y ojalá lo siga diciendo y se lo dejen, porque muchos creo que están rezando por él para que el Señor se lo lleve pronto. ¿Tú abandonaste los jesuitas o te invitaron a abandonar los jesuitas? ¿Fue una decisión propia o una decisión influida? No, fue a raíz del libro mío, ¿verdad? Me llamaron a capítulo, él fue el arzobispo de San Juan de Puerto Rico. Fue el que llamó enseguida a mis superiores. Mira lo que dice este hombre. Los obispos de Puerto Rico eran 7 en total. Tuvieron una especie de, no sé cómo se llamaba eso antiguamente, ¿verdad? De auto de fe. Y me me llamaron. El superior mío me dijo, mira, me han llamado, tenemos que ir allá. Y yo le dije, eso es una encerrona. Voy a ir contigo, vas a sufrir. Fui.
y fue tremenda, eran, excepto todos, excepto uno, sí, que era el que había sido jesuita y que era mejor que todos ellos, todos estaban contra mí. Y yo, claro, yo no me dejé patear, yo le dije cosas duras y algunos, cuando me decía una cosa, yo le decía la contraria, le hacía un retruécano y le retorcía la palabra. Total que salí de allí, no excomulgado, como dicen algunos, sino suspendido a divinis, es decir. Casi lo mismo, ¿no? O sí, peor todavía. Sí, no, peor no, porque excomulgado te expulsan de la iglesia. Aquí solo que yo no podía ejercer como sacerdote, pero no me expulsaban de la iglesia. Total, que el superior, pues llamó al superior mío, estaba en Nueva York, porque yo pertenecía a la provincia de Nueva York. Y con el general se pusieron de acuerdo total, que me dijeron que me tenía que ir. Me vino una mañana, me dijo, bueno, tienes que irte porque no puedes seguir aquí. Hicimos un documento en el cual dividíamos nuestros caminos, respetaba mis ideas, que yo podía seguir diciendo. Me dio un billete de 100, después de 30 años, de 100, yo se lo devolví honestamente, ¿verdad? Dije, ¿qué hago yo? Le dije, que era un gran amigo mío, era un americano, buena gente, y yo le dije, Talbot, ¿qué hago yo con 100? Me voy a ir con la cosa, y se lo devolví, y me fui tranquilamente. Lo que pasa es que en aquel entonces estaba ya el libro Mi Iglesia Duerme, con ediciones que se ha hecho, yo no sé cuántas, porque en México se hicieron todas las que le dieron la gana. Y ya me estaba a mí entrando algún dinero, cosa para la cual soy malísimo, porque sí, porque nunca me he llevado cuenta de ninguna. Eso. Y ahí seguí yo a enredarme, porque yo me interesé, ya estaba muy interesado. A mí, el fenómeno ovni, que para ¿Pero eso fue después o antes? El fenómeno ¿O a la vez? Venía trabajándome en la mente a mí. Uh-huh. Yo el día que me convencí de que el fenómeno ovni era real, yo empecé a decir una cosa que vengo diciendo desde muchos años, lo que yo llamo ahora la segunda revelación, es decir, que el hombre se haya dado cuenta de que hay otras, sabía que había estrellas por ahí, no, pero que estuvieran pobladas y que vinieran y que hablaran directamente con nosotros, no había. El día que yo me convencí que eso era real, yo me dije, esto es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas, y lo sigue siendo, ¿entiendes? ¿Por qué? Pues porque ¿cómo es posible que no nos hayan dicho nada, absolutamente? Entonces, ya aquello me trabajaba la mente. Y una vez que me quedé libre de mis cosas de sacerdote por ahí, yo empecé a meterme, a viajar, a moverme. Hay ovnis en tal sitio, iba y me movía, porque yo he cruzado el Atlántico más de 100 veces, para arriba y para abajo, y sobre todo oeste. Y claro, cada vez uno ha ido conociendo más cosas y dándose cuenta de que realmente somos un grano de arena en una playa infinita, ¿verdad? Y creer como habíamos creído, y sigue creyéndolo mucha gente, que somos el centro del universo, y el dogma cristiano nos lleva a creer eso. Eso es absurdo, es completamente absurdo. Y claro, uno se rebela contra esas cosas y uno deja que la mente sea libre, pierde miedos y por ahí. Y en eso estamos. ¿Pero tú crees que somos más esclavos de ellos, sean quienes sean, o esclavos de los que están aquí, esclavos del dinero, esclavos del poder? Hace muy poquito escribías un texto sobre los mercados. En cierto modo somos esclavos de lo que nos han enseñado los mercados que tenemos que hacer. Mira, los mercados, lo que yo llamo la canalla gobernante, todos los gobiernos en general, cuanto más arriba, más podridos están. Y hoy día, si eres un gran gobernante, eres un sinvergüenza. Nos lo han demostrado estos días, en pequeño aquí en España, pero la canalla gobernante es la canallísima que está más bien en las sombras por ahí. Pero todos esos son siervos de otros que están más arriba. Y los que mandan, y ahí viene el fenómeno ovni, en este mundo no son humanos. ¿Entiendes? Aquí hay unas razas, y entramos ya en lo que los ufólogos no entran. Aquí han venido de otros planetas y esos son los que mandan, ¿entiendes? Ahora se habla mucho de los reptilianos y por ahí, porque algunas de esas razas, increíblemente, son zoomorfas. Pero bueno, eso dejémoslo ahí.
pero tienen una inteligencia mucho más grande que la nuestra. Y son los que tienen a su servicio a las autoridades. ¿Por qué las autoridades son malas? Porque ellos las han colocado. No sé si tú has leído mi libro Teovnilogía. Pues si no lo has leído, léelo, porque ahí está la esencia de la cosa. Ellos han colocado a toda esa gente y se valen de ellos para hacer lo que están haciendo en el mundo, y por eso este mundo es un infierno. ¿Tú crees que en el origen de las religiones intervinieron esas fuerzas? Total. La teovnología es donde ahí se trancan todos los ufólogos, no quieren dar ese paso. No se pueden explicar las religiones sin los ovnis. ¿Por qué? Porque apareció una cosa, tú has leído, porque esto yo últimamente lo estoy aireando mucho, la aparición del ovni a Juan 23, ahí, ¿entiendes? Eso vienen. ¿Qué hizo Juan 23 cuando se le posó un ovni allí delante de él? Se arrodilló. Él y el cardenal Capovilla, que se acaba de morir hace 2 meses, con 100 años, que era el que iba con él, se arrodilló porque creyó que era una aparición de la Virgen o quien fuere. Vio salir a aquel hombre de allí dentro y estuvo hablando con él 20 minutos. Así nacieron todas las religiones. Al ver luces en el cielo, la gente, tú sabes lo que pasó al norte de Australia, con una de esas, Guinea o Nueva Guinea, una de esas islas, que hicieron un culto de los aviones, porque los vieron, pues así ha sido hecho la humanidad, adorar a eso. Y sin embargo, si todo esto es cierto, ¿dónde quedan personajes que aparentemente son tan puros y tan positivos como Jesús de Nazaret, por ejemplo, al que tú le hiciste una interpelación en uno de tus libros? Sí, por supuesto, y fue el libro más fuerte, cuando yo estaba más rebelde, fue el libro más fuerte que escribí, que hoy ciertamente de esta altura no sería tan crudo en decir tantas cosas. Cuando escribiste ese libro, Interpelación a Jesús de Nazaret, dices que entonces eras más rebelde. ¿Se puede ser más rebelde que ahora? Más rebelde que ahora. Bueno, ahora yo me estoy revelando en cierta manera. Algunos dirán que soy un superhereje con el libro este último que escribí, que se lo recomiendo a la gente, Iglesia Despierta. Ahí yo, por ejemplo, me meto con algunas cosas claras para quitarle a alguna gente los miedos que le tienen a leer, porque la iglesia se ha hecho antipática en algunas cosas. Por ejemplo, una iglesia que presenta a un Dios tan terrible como nos presenta, como vemos, por ejemplo, los pobres testigos de Jehová, que todavía creen en Jehová, aquel Dios bárbaro del Génesis, que andaba, que cogió a un pueblo, lo escogió, sois mi pueblo escogido, y lo ha martirizado durante 2000 años. Digo, pero ¿qué clase? ¿Por qué te decía yo esto? Por eso que a la iglesia yo la defiendo, la defiendo en lo que tengo que defenderle, ¿verdad? Que es en el programa profundo que tiene. Ama a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, eres bueno. Eres cristiano o lo que sea. Pero sin embargo, en las cosas terribles que tiene, por ejemplo, un infierno eterno, eso es una calumnia que le han levantado a Dios, porque un Dios que realmente a un pobre desgraciado porque tuvo un pecado de, qué sé yo, porque se fue con uno de sexo, que en el sexo todo el mundo se va de cabeza, ¿verdad? Y eso no es culpa de uno, sino que es instintos que no tiene uno, y lo manden por eso, eternamente, en el fuego. Vamos, eso no le cabe, y eso está en el Evangelio. Y hay cosas en el Evangelio que hay que cortar. ¿Por qué? Porque el Evangelio llegó a nosotros después de muchos años, muchas traducciones, mucho mentecato, con títulos de arzobispos o por ahí, o de teólogos, que se metieron a hacer más papitas que el Papa y la imagen de Dios tremenda. No, entonces hay que ser valiente. Y yo en este libro, Iglesia Despierta, todo eso lo hago, ¿entiendes? Muchas cosas. Quédate únicamente con, sé bueno con el prójimo y entrarás en el reino de los cielos con banda de música. Iglesia Despierta es el último trabajo. Hemos hablado de Mi Iglesia Duerme. En aquella época, en aquel momento, en América, tenía mucha fama, tenía mucha repercusión y penetración en la sociedad, y problemas también con los políticos, con los que mandaban la teología de la liberación. ¿Tú te sientes identificado con ese movimiento? Ahora sí, cada vez más. Entonces estaba yo más dentro por ahí, lo veía porque no me gustaba la amistad que tenían con cierto tipo, por ejemplo, los que se inclinaban mucho a Marx, eran muy marxistas, y digo, no, eso está fracasado ya.
tú vete por la línea por la línea puramente evangélica. Mira, tú sabes quién fue Camilo Torres. Uh-huh. Camilo Torres fue aquel cura colombiano que se hizo guerrillero y tal. Yo, a un amigo común, nunca conocí a Camilo Torres, pero teníamos un amigo común, ¿verdad?, que vive todavía está en Venezuela, y a través de amigo yo le mandé un recado a Camilo Torres. Y, Camilo, bájate, deja el fusil, súbete al púlpito, que esa es tu arma, porque un cura con un fusil no pinta nada, te van a cepillar. Lo cepillaron a la semana, le dieron una cosa. ¿Por qué? Porque eso es tonterías. Cada uno tiene su manera de actuar y debe tener. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Si tiene futuro la humanidad? Bueno. No lo veo nada bueno, créeme, ¿no? Sinceramente. Porque vas viendo cómo estas cosas, por ejemplo, esto es inexplicable. Lo que está pasando ahí en el Medio Oriente es inexplicable. Y son las peleas de los de arriba, ¿entiendes? Son las peleas no ya tan de los suprahumanos, no, de los americanos, con los intereses americanos, los intereses judíos, los intereses de los rusos, los intereses de los chinos, todo el mundo peleando ahí. Y uno dice, ¿cómo es posible? Eso a nivel puramente humano. Pero por otro lado ves en la sociedad la corrupción bárbara que hay, porque yo en algunos de mis sonetos digo, pero bueno, hay alguien en este país que no robe, porque en cuanto alguien tiene un dinero a la mano, es que se van de cabeza. Personas que creíamos tan Rodrigo Rato, ministro, cuanto vio de dinero, ya lo había visto ya, porque estuvieron de familia, se tiró de cabeza por ahí, y digo, caramba, pero ¿cómo es posible? Y luego los gobernantes buenos, los sobrecitos que decía Rajoy, los rombos por todas partes. Y esas son nuestras autoridades. Digo, pero bueno, Dios mío, ¿cómo es posible? Por eso yo te digo que no tengo mucha esperanza. No sé si Dios existe, pero el diablo es el dinero, eso está claro, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy día el Dios es el dinero. Esto es lo que por desgracia estamos viendo ahí. Y ahora ya dejas Madrid, hoy es tu último día en esta visita a Madrid y vuelves a Galicia, el lugar que siempre has estado. Tú has estado en todo el mundo, has vivido en casi todo el mundo, pero Galicia parece que tiene ese toque mágico que no lo abandonarás nunca, ¿no? Hombre, que si nací allí, tengo la suerte de tener una casa allí, y sobre todo ahora, cuando uno se asoma y ve el tráfico y ve la locura total, y ya ves cómo por un lado está muy bien, pero por otro lado la misma dificultad que hemos tenido entrar aquí, todo es automático, todo son cosas. Uno dice, no, déjame ir al monte y vivir un poco a lo salvaje, porque a la noche tienes silencio, ¿verdad? Y tienes paz, y hasta aire puro. Mira, nosotros tenemos la perrita, que allí está siempre limpia, blanca. Llegamos a Madrid y se pone negra, pero ¿dónde es eso? Pues mira, es que las gomas de los coches, no, están por ahí. Y eso es lo que respira a la gente. Y por eso ahora hay ciertas cosas, estamos aterrados. Por ejemplo, el cáncer es una mala lotería que le cae a cualquiera por ahí. ¿Por qué? Porque nos están envenenando. Hace años que yo lo dije, de 6 o 7 maneras en lo que nos dan de comer, en lo que nos dan a través de las televisiones, en las nuevas ideologías, nos atontan con los deportes, etcétera, etcétera. Son 6 o 7 cosas que 93 años y sin embargo no paras, porque tú sigues trabajando a diario, hay nuevos trabajos, nuevos libros, no cesa la actividad, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahora turisteo el mundo entero a través de la pantalla. Sí. Porque ahora es increíble. Puedes primero comunicarte con alguien que tú haces en Australia. Esto es un milagro. La gente se da cuenta que vivimos arriba de milagros. Das un botoncito por ahí y se te aparece en la pantalla, a lo mejor el amigo tuyo o la amiga tuya. Y nada. Y ahora no hace falta, sobre todo cuando uno tiene las piernas flojas ya, que vayas corriendo a correr a ver aviones. No, puedes ver cómo está ahora Estocolmo en este momento. Dentro de poco será todavía más eso. Lo puedes ver sentadito por aquí y es una maravilla. Por eso yo soy en mi rincón allá. Yo tengo algún sitio debajo de un manzano. He tenido
debajo de un manzano me he sentado muchas veces. Ahora ya no, porque se me rompió de viejo el sillón. Pero nada, está infeliz allá. Y ahora cada uno que dice respetar la idea de cada uno. Y manteniendo tus escritos, tu blog e incluso tus poemas que se pueden ver. Y ahí está un poquito la esencia de ese espíritu interior, ¿no? No, sí, el que quiera enterarse cómo pienso yo le recomiendo que ponga en Internet, en el Google, que ponga sonetos Freixedo. Basta con que ponga eso, sonetos. Yo, en Periodista Digital, yo semanalmente pongo 1, 2 o 3 sonetos. ¿Y qué hago yo? Veo las noticias del periódico y comento. Y a veces fuera del periódico y de las tonterías que hacen porque los políticos son una fuente inagotable de noticias. Pues uno se le va la mente y habla sobre algo, sobre lo bella que es la sonrisa o sobre lo terrible que es la traición. Y eso les recomiendo a algunos porque hay algunos sonetos, modestia aparte, que me salen bien. Sobre todo los sonetos que son sarcásticos, metiéndome con estos sinvergüenzas que nos han estado engañando, sinvergüenzas. Déjame decirlo por tercera vez. ¿Qué sinvergüenzas han sido? ¿Cómo nos han robado? Y teniendo siempre unas caras de personas muy tan decentes y por ahí. ¡Qué barbaridad! Y todavía siguen, ¿lo ves? Peleándose entre ellos para ver quién. Pero váyanse los 4 al demonio, hombre, y dejen a otra gente. Lo que pasa es que lo tremendo es que los buenos están muy callados y son muy cobardes. Pero algún día ganarán los buenos, ¿no? ¿O no? Espero que así sea. Pero hace falta eso que... Por eso este Papa, una de las muchas cosas buenas que tiene, y salgan a la calle, dice a los curas, salgan, quieren evangelicen, hablando con la gente, no quedándose en la sacristía, hombre. Y hoy día, ni siquiera en los púlpitos, ¿no? Porque la gente, yo me acuerdo que yo hablé en una iglesia de Bogotá, desde el púlpito de la iglesia abarrotada, se hablaba de ovnis. Porque era una iglesia que ya había la jerarquía, se la había vendido a no sé quién. Y yo me reía, porque yo estaba en un púlpito allá, tuve que subir una escalerita y desde ahí yo me reía y decía, mire usted, que yo vuelvo a hablar desde un púlpito por ahí, pero ahora hablando de ovnis. Y ya estaba la iglesia abarrotada, cosa que ahora tú vas a las iglesias y es el desierto del Sahara. Sí, no hay nadie. Van pocos, ¿no? Poco. Y ya muy convencidos. De lo que van a escuchar o de lo que les van a decir, sí. ¿No? Porque muchos de los que van creen en ese Dios justiciero al que tú acusabas antes, ¿no? Por eso hay que lavarle la cara a la iglesia y presentar a la iglesia más amable, no un Dios tan metiche como dicen los mexicanos, que está siempre atento a ver los pecados de y amenazando por ahí. No, si Dios es... Primero, hay que hablar con respeto de Dios. Nadie... Lo que los teólogos han hecho con Dios, destriparlo, es decir, que son 3, es 1, ¿cómo es posible? La suprema inteligencia que ha creado todos los astros, esa millonada de astros, porque la gente no cae en la cuenta de que el Hubble, el telescopio, nos han dicho que hay cientos de miles de galaxias, que no son sistemas solares, son de millones de astros. La suprema inteligencia que han dado de por medio, y usted, teólogo, sabe cómo él entendía. No digas tonterías. Salvador Freixedo, este mundo, pequeñito mundo, un rinconcito en el universo, creo que es un poco mejor gracias a personas como tú que enseñas a la gente a pensar por sí mismo, que yo creo que es el fundamento de todo, ser independiente en el pensamiento. Se pueden ser independientes en otras cosas, pero sobre todo en el pensamiento y las ideas hay que serlo. Sí, señor, hay que libertad. Y eso es de los pecados que ha tenido la Iglesia, que ha apretado mucho y no te ha dejado y te ha metido miedo. Y si te apartas de la ortodoxia y del dogma, pues te mandan al infierno eterno. Digo, por favor, eso es terrible. Salvador Freixedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haberme aguantado y vamos a ver ahora si hay... Espero que haya gente que rece por mí, este pobre viejo hereje. Que se va a ir al infierno por ahí. Pues no voy a ir al infierno, señor o señora que lo diga, porque me va a esperar con una banda de música en el otro lado. Okay, muchas gracias a ti. Gracias a ti. A ti, gracias.